Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hola a todos y todas. Vamos a dar inicio a la segunda clase de la profesora Marci del módulo 2, que va a seguir tratando temáticas relativas al género, entiendo que día en específico aspectos relacionados con el acoso sexual. Así que, sin más que decir por mi parte, dejo con usted a la profesora Daniela Marci. Estoy apagando el celular. Bien, a ver, el martes quedamos con el video que me pareció interesante que conocieran, que era esta defensa que se hizo del caso de las funcionarias del Ministerio Público, de las fiscales y las magistradas, y que hizo una completa argumentación con perspectiva de género. De las cuestiones que alcanzamos a mencionar y que tenían que ver con que acá se estaba penalizando a las trabajadoras que lograban llegar a puestos más altos, y que esos son los típicos problemas que la mujer tiene cuando se incorpora al mundo del trabajo, que no solo tiene que ver con la brecha remuneracional, sino que también con ocupar posiciones relevantes, y este diseño que tiene el derecho del trabajo y que culturalmente quizás solo ahora estamos cuestionando de manera fuerte, que es que no se entienden como derechos de interés de toda la sociedad y que en definitiva intentan incentivar la perpetuación de ciertos roles como el que la mujer cuida y que entonces su trabajo tiene una función menos relevante que la que pueden tener las de sus colegas. Y eso es parte de del ADN del derecho del trabajo y que es parte de también por qué recibe una crítica importante desde el feminismo. Y también alcanzamos a señalar la importancia que siguen teniendo ciertos pilares centrales del derecho al trabajo, como el poder organizarse o gozar de estabilidad laboral, para poder reclamar y reivindicar derechos, porque si esta fue una acción exitosa que llevó al Estado a cambiar una norma, no es lo común en nuestra realidad laboral. Hoy vamos a centrarnos en el trabajo y en algunos problemas de primer orden vinculados a las mujeres y su experiencia en el mundo laboral, y que dice relación con el acoso sexual y otro tipo de manifestaciones de sexismo, de discriminación, pero nos vamos a centrar en los derechos fundamentales también, cómo en Chile esto se ha podido canalizar y un poco revitalizar debido a que se comprendió que se trataba finalmente de derechos fundamentales de las personas, en este caso de problemas que afectan más a las mujeres, pero no solo a las mujeres, y que la acción de tutela de derechos fundamentales que se incorpora el 2008 ha permitido que tengamos el conjunto de sentencias que vamos a analizar y que espero que sean atractivas para ustedes o que les aporten a lo mejor una idea más con respecto a estos problemas. Lo primero es decir que el derecho del trabajo no solo no tiene problemas con reconocer la subordinación, sino que se funda en la idea de subordinación. O sea, el derecho del trabajo surge como una respuesta ante la constatación de que un trabajador está subordinado, está sometido a su empleador y que al empleador el derecho le reconoce una serie de poderes. Y que esta cuestión tan compleja de explicar, que es porque un particular tiene poderes incluso disciplinarios, directivos, respecto de otro, y que como ya seguramente hemos dicho, que esto no es un invento del derecho del trabajo, pero sí el derecho del trabajo fue una importante creación que buscaba corregir y racionalizar este ejercicio del poder. Y acá nos encontramos con que, al parecer, fíjense que el cuerpo del trabajador, o sea, siempre se habla del problema del cuerpo en el derecho al trabajo, que es el que no podemos separar honestamente la persona y el cuerpo de la persona que trabaja
de lo que es el objeto del contrato. Y entonces muchos han dicho, estos son ficciones, el contrato es una máscara, porque enmascara este sometimiento que es fundamentalmente personal y que involucra a una persona en términos emocionales, psicológicos, intelectuales, físicos con otra. Y aquí entonces llegamos como a una segunda subordinación o a un elemento de reforzamiento del sometimiento, porque por la misma razón de que la mujer no era la principal destinataria de estas normas, cuando se incorpora al trabajo remunerado, al trabajo productivo, se da cuenta que este espacio también es hostil de una manera particular con respecto a ella, porque la mujer experimenta violencias que son distintas a las que experimentan sus compañeros. Y en esto las cifras son bien elocuentes porque en general la violencia sexual es uno de los grandes temas también de la sociedad al día de hoy, el descubrir que es un fenómeno mucho más difundido que lo que uno piensa, que está presente en todos los espacios, está en las familias principalmente, está en el trabajo, está en la iglesia, está en todas partes. Pero también es bien paradójico darse cuenta que esto se vive mucho más, sobre todo en el ámbito de la familia y también en el ámbito del trabajo, que son dos espacios en que uno tiene la expectativa de ser protegido. Y también la perspectiva de género ha demostrado que la violencia, sobre todo en niños y niñas, tiene cifras tan altas que podrían calificarlo de pandemia. Algunos dicen, si esto fuera una enfermedad, diríamos que es una pandemia. Y dentro de esas cifras tan negativas, las niñas sufren mucha más violencia que los niños. Entonces, también es importante situarse en que las mujeres muchas veces cuando son agredidas en su espacio laboral, puede ser o es muy probable que no sea la primera experiencia de este tipo que viven. Y esto que parecería como pura psicologización de la clase, o que estamos hablando de cuestiones más generalistas, tiene repercusiones jurídicas porque el estándar de razonabilidad del derecho está construido desde la mentalidad masculina, y eso no recuerdo si lo alcanzamos a mencionar, me parece que sí, que es un dato que el derecho ha sido escrito en la historia por hombres, y no solo por hombres, sino que por hombres que son propietarios, blancos, personas, si están escribiendo el derecho es porque representan a un cierto sector con poder, y eso significa que el derecho es un instrumento que empatiza poco con la experiencia de la mujer. Esto está muy en el debate público actualmente porque es parte de lo que hizo que se justificara la paridad de género en la futura Constitución, que es para evitar que en ese pacto que es central vuelva a ocurrir esto de que el derecho no tiene empatía o desconoce las experiencias de las mujeres, que como ya he dicho muchas veces en estas sesiones, somos la mayoría, somos el único grupo discriminado que constituimos una mayoría, porque en todos los otros casos hablamos de minorías, como la discriminación por origen nacional, o por sindicación, o por afiliación política. Este es un caso raro de discriminar a una mayoría. Bien, entonces, ¿por qué les señalo lo de la razonabilidad? Porque los primeros estudios sobre el acoso sexual, y que en Chile son cosas que trajo Sergio Gamonal en torno al 2005, cuando se estaba promulgando la ley que por primera vez reguló el acoso sexual en Chile, se planteaba que el criterio de razonabilidad, es decir, aquello que se iba a interpretar como un asalto sexual o un hostigamiento, tenía que estar pensado siempre en un estándar, pero un estándar que fuera construido desde la experiencia femenina y no la masculina, porque también es verdad que las mujeres por la misma experiencia interpretamos las agresiones
respecto de hechos que para los hombres pueden ni siquiera existir o que no les parecen relevantes. Y esa es una de las discusiones normalmente más álgidas con respecto a qué es lo que vamos a llamar acoso sexual. La ley 20.005, que les voy a mostrar el artículo para que refresquen su memoria y lo podamos trabajar. Aquí viene la parte de compartir pantalla. A ver, agrandar esto. Este artículo 2 dice: las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. ¿Qué podrían, con la sola lectura, porque esta es la formulación típica de los años 90, definiciones de este tipo hubo en distintas legislaciones, este fue un gran tema en los años 90 en Europa y que venía precedido de los 70 con las luchas feministas, en los 80 algo se hizo y en los 90 ya se fueron políticas, a nosotros nos llegó como 10 años después. Y fue una discusión muy larga que se dio en el país para lograr regular este tema, al punto que hay la discusión legislativa, la historia de la ley da cuenta de cosas que ya no se podrían decir en un debate público, o por ejemplo, algunos parlamentarios decían que estaba en la naturaleza de las personas el que el hombre salía a cazar a la mujer, cazar con Z, y que esa era la forma de relación, y ya por lo menos, más allá de lo que piense cada cual en su foro interno, son cosas que probablemente no saldrían en un debate. Pero como les señalaba, esta era la definición típica, o de las primeras definiciones, pero a estas alturas se han hecho muchas críticas. ¿Ustedes hay alguna parte de alguna frase que les salte a la vista que puede dar problemas? Podría ser el hecho de que perjudique la situación laboral, porque también el acoso podría darse entre pares, tal vez no afectar la situación laboral directamente, pero igual es acoso. Claro, esa fue una de las primeras cuestiones que se vio que eran complejas de la redacción, porque como sabemos el acoso sexual se puede dar entre superior e inferior, se puede dar y se da mucho entre pares, e incluso se puede dar entre un inferior respecto de su superior. Entonces, como había una deficiencia en la redacción, rápidamente la doctrina, y esto fue muy acogido por los tribunales, dijo en realidad acá hay dos definiciones. Una es la del acoso sexual en general, y la otra es esta forma específica que se llama acoso sexual quid pro quo o por chantaje, que es la que tiene este elemento de que amenace o perjudique la situación laboral o las oportunidades de empleo, en el entendido de que esta es una típica forma de acoso que solo puede cumplir quien tiene poder respecto de otro. Y fíjense que solo por interpretación se dijo, ya esta es una forma, que es la por chantaje, y la otra es el que sea una conducta realizada en forma indebida por cualquier medio, que signifique requerimientos de carácter sexual no consentido. A esto que se resolvió solo por interpretación, seguía teniendo problemas. Una cuestión que se señalaba, que también Sergio Gamonal la planteó, es que es muy raro decir que el acoso sexual es el que se realiza en forma indebida, porque da la impresión que hubiese entonces uno que se realiza en forma debida. Si es acoso sexual, es indebido. La frase por cualquier medio... bueno, ¿y por qué habría quedado redactado así? Porque era muy fuerte en esa época, aunque todavía lo es,
y es con lo que se instalan las discusiones de acoso sexual en los distintos ámbitos, que es esta idea de que se está erradicando el amor y el romance de las instituciones. Entonces a eso responde esta idea de que, bueno, este es el acoso, pero el acoso malo. Y yo espero que con lo que avancemos en la sesión veamos que el acoso sexual va perdiendo, mientras más uno lo analiza, más se da cuenta que tiene muy poco que ver con el interés sexual de una persona por otra, sino que con el ejercicio del poder y ver en el otro más un objeto de deseo, si ustedes quieren, pero no una persona, sino que a alguien que está siendo cosificado. Otra frase es por cualquier medio, que ya en esa época, y que fue una buena incorporación, era esta idea de que el acoso sexual se puede realizar por acciones, omisiones, por medios tecnológicos, y que incluso tienen la característica de haber roto con una cuestión que es muy importante para el derecho del trabajo, que es que las conductas obligadas de un trabajador tienen como límites el contrato, y el contrato, los límites principales que imponen es el horario y el lugar de trabajo. Y fuera de eso se entiende que existe la vida privada de las personas. El acoso sexual es un incumplimiento grave que se puede realizar fuera del espacio físico, muy comúnmente, fuera del espacio físico de la empresa, puede realizarse fuera de los horarios de trabajo, y al día de hoy el acoso por medios tecnológicos es una realidad instalada, así que en ese sentido esta fue una buena incorporación. Después, y aquí nos vamos a detener un poquito más, es la idea del requerimiento sexual, el requerimiento de carácter sexual. ¿Qué piensan ustedes que significa eso? Si un juez lee esto, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo que va a buscar en el proceso? Que se acredite que... ¿Y por qué esto puede ser un problema de interpretación para un juez? Puede ser por la intencionalidad, que es un tema subjetivo. No es tanto por eso, porque bueno, y esto es una de las gracias de la tramitación vía derechos fundamentales, que es que cuando hay vulneraciones de derechos fundamentales, los elementos subjetivos no son relevantes. Ni la intencionalidad de quien lo ejecuta, ni tampoco, por lo menos para efectos de determinar la infracción, ni tampoco la mentalidad o la subjetividad de la víctima. Lo que se evalúan son conductas exteriores y determinar si ellas restringen indebidamente derechos fundamentales. El problema es que como tenemos una definición, cualquier sentenciador va a ir mirando qué es lo que pide la ley, y en el requerimiento de carácter sexual uno va a tender entonces a decir, acá en algún momento me tienen que acreditar que hubo una solicitud de un favor sexual. Y eso puede realizarse de forma expresa, que es lo menos común, o de una forma tácita, pero que sean un conjunto de conductas que den a entender que hubo la solicitud de un favor sexual. ¿Sí? Claro, me imagino que lo complejo es probarlo, porque por lo general esas situaciones ocurren de manera privada. Finalmente es la palabra de la trabajadora respecto de su acosador, finalmente, ¿no? Sí, pero como esto se tramita por tutela de derechos fundamentales, una de las grandes ventajas, y que es de lo que ha determinado que esta acción ha sido evaluada positivamente, es la incorporación de la prueba indiciaria. Es decir, que a mí se me autoriza a fundar mi denuncia en hechos secundarios, no en los hechos principales o directos, sino que en hechos secundarios que hagan verosímil, que hagan que el juez tenga una sospecha fundada de lo que yo estoy denunciando ocurrió, y con eso se traslada toda la carga de la prueba al denunciado.
Otra cosa que ha cambiado en el tiempo, porque lo típico en una clase de tutela de derechos fundamentales habría sido decirles las vulneraciones de derechos fundamentales siempre ocurren en la oscuridad, en el espacio del empleador, en que él es dueño de los medios de prueba, el empleador de los posibles testigos, cosas que ocurren más bien escondidas, entonces que se produce esto de la palabra de uno contra el otro, pero en realidad con las tecnologías hay mucha prueba directa actualmente. Esa es una paradoja, pero de todas maneras la prueba indiciaria permite que yo acredite, como les señalaba, estos hechos secundarios que si bien no van, por ejemplo, a acreditar que en ese espacio se produjo la agresión sexual, si la trabajadora demuestra que una persona la vio salir de una oficina cerrada con llave, llorando, y que ella fue, hizo una denuncia inmediatamente en la inspección, con eso ya puede dar curso a su denuncia. Pero el problema que yo les quería plantear es esto del requerimiento sexual entendido como la solicitud de un favor sexual, porque es muy común que no haya un requerimiento en esos términos, y ahí por eso les planteé al principio la idea de la razonabilidad, hasta dónde o con qué mentalidad se tiene que interpretar una conducta, porque las mujeres sabemos que muchas de estas conductas son insinuaciones, son conversaciones que se llevan para otro lado, pero que así de golpe a uno le digan, vamos a un motel, eso es lo que menos va a pasar. Entonces, lo digo para ser bien clara, porque si no, no se va a entender a lo que quiero ir ahora, que es qué es lo que hizo una sentenciadora en un caso muy reciente, que es del juzgado de letras del trabajo de Concepción, y en que lo que yo les quiero plantear es, mirando la sentencia, si ustedes creen que este juicio se decidió porque no encontró un requerimiento sexual o porque consideró que los hechos no eran graves, que lo que se había logrado, se había alegado y probado no tenía la gravedad como para constituir acoso sexual. Y después les voy a explicar por qué me parece que es muy relevante que nos pongamos de acuerdo en esto. ¿Qué es lo que se va a exigir de acuerdo al artículo 2? Entonces, ¿qué dice esta sentencia? Que es la T-373 del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. Dice la magistrada, únicamente podemos considerar, según la propia carta de despido, como hechos que lo justificarían, que el docente, este fue un caso de despido en la Universidad de Concepción por acoso sexual contra un estudiante. La universidad hizo una investigación interna y despidió por acoso sexual. Y esto es lo que el trabajador reclamó ante el juzgado de letras del trabajo. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos? Que el docente le pedía al alumnado que lo llamaran por su nombre y no por profesor. 2, que le insistió a la alumna, por medio de chats de la red Facebook, tratarlo de tú y no de usted. Y 3, que en dicha conversación empleó la expresión corazón para referirse a la misma. Entonces dice, en este contexto, dado lo relacionado precedentemente, solo podemos concluir que las circunstancias que se atribuyeron por el empleador al trabajador para justificar la causal invocada de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato y que se calificaron como acoso sexual en contra de sus alumnas o exalumnas, en ningún caso lo constituyen porque todas ellas carecen de la condición necesaria de constituir un requerimiento sexual, sin que ni siquiera se haga necesario entrar a determinar si fueron rechazadas o no y cuáles fueron sus efectos. Hasta aquí, entonces, ¿ustedes por qué se juzgarían? ¿Que ella decidió porque no había requerimiento sexual o porque no lo consideró grave? Porque al parecer no había requerimiento sexual. Ya. La sentencia continúa y dice, además, no se acreditó tal acoso sexual, podemos concluir con los hechos que se le atribuyeron que se tenga por probado que el actor invadiera el espacio y los límites de la otra persona de manera no necesaria, con objetivos o connotaciones sexuales, ejecutara contacto físico de acercamiento físico excesivo, deliberado,
no solicitado ni consentido por parte de la víctima e inapropiadas, hiciera regalos personalizados, mirar a alguien de arriba abajo de manera sexualizada, sin su consentimiento y efectuara comentarios sexuales sobre el cuerpo y que además resultan en menoscabo de sus estudiantes, especialmente el sexo femenino. Con esto, ¿no les parece que aquí pareciera que el razonamiento va por otro lado? Porque da una serie de ejemplos que la muestran muy consciente que el requerimiento sexual puede ser por miradas lascivas, por conductas de connotación sexual, por invasiones físicas. Pareciera entonces que no es que no encontró un requerimiento sexual, o sea, que no encontró un requerimiento sexual explícito, sino que simplemente no había una gravedad suficiente en los 3 hechos de la carta de despido, ¿cierto? Bueno, la magistrada explica la sentencia, pero con esto que les mostré a ustedes, ¿por qué se jugarían? Que el asunto se centra en la frase requerimiento de carácter sexual o en la gravedad. La gravedad, yo pienso que la gravedad, profesora. Ya, y aquí me interesa que que ustedes vayan pensando una opinión con respecto a esto, porque como les digo, esto trae repercusiones bien importantes en la aplicación de la ley y que pasan más o menos inadvertidas. Ya, ahí está explicado por su propia autora. A ver, compartir sonido de la computadora. Ahí está. El tribunal determinó, rechazando la tutela, que efectivamente el despido había sido indebido, por cuanto hay que tener presente que las conductas de acoso sexual siempre requieren la existencia valga la redundancia, de un requerimiento sexual, de un acto que diga relación con el sexo. Y si la universidad únicamente le había levantado 3 cargos a este profesor, ¿cuál era? Trátenme de tú, no de usted. Lo mismo a una alumna, siendo que muchos de los testigos declararon que esta era una práctica del profesor que utilizaba para efectos de docencia, de igualarse con los alumnos, y una tercera conducta que dentro del contexto de una relación social de Facebook, en una conversación con una alumna a las 8 de la noche, le dijo: corazón, estuvo muy bueno tu trabajo, corazón. El tribunal determinó que estas 3 conductas no constituyen acoso sexual por cuanto no existe el elemento de requerimiento sexual. Y si bien podía tratarse de una conducta quizás impropia, el empleador no se preocupó de así determinarlo en su carta de despido. Y el Código del Trabajo nos exige que el empleador solo puede justificar el despido en los hechos esgrimidos en la carta. Y esto no es una cuestión baladí porque determina el derecho a defensa del trabajador, ya que su demanda debe de recibir relación con tales hechos. Y si el empleador pudiese agregar otros hechos después en su contestación, dejaríamos al trabajador en la indefensión. Y por lo tanto, determinando esto, y que la universidad no hizo una investigación acuciosa, pudiendo hacerlo, y que quizá el resultado del juicio hubiese sido distinto, hubo de condenársele por despido injustificado al pago de las indemnizaciones que contempla la ley. Ya. Entonces, al final, ¿a qué conclusión llegan? Ya que está explicado por ella misma. Que lo más importante es el requerimiento sexual, pues, exactamente, o sea, le da importancia a eso. Y claramente, perdón, lo entiende como que debe ser muy expreso, o sea, prácticamente debe ser una invitación directa a tener sexo, de lo contrario no lo sería, porque esas conductas claramente, al menos son hostigamientos sexistas, son, en mi opinión, acoso también. Claro, es que aquí llegamos a una gran discusión, y que yo creo que siempre se da, si están dispuestos a debatir, y hay gente que opina una cosa y otros que opinan otra, que es que si existen acosos sexuales más graves y menos graves. ¿Por esto qué repercusión práctica tiene? Que, por ejemplo, en el sector público son muy renuentes a calificar una conducta de acoso sexual porque la sanción que corresponde es la destitución. Entonces, como eso es así, o sea, que si yo digo que fue acoso sexual
indefectiblemente tengo que destituir, ellos muchas conductas dicen que son inapropiadas, indebidas, inadecuadas, se desubicó, lo que ustedes quieran, pero no lo van a calificar de acoso sexual. En el sector privado ocurre una cosa no tan distinta, porque yo por lo menos nunca he encontrado una sentencia que diga que si bien fue acoso sexual, es desproporcionado haber despedido, porque la causal de acoso sexual está en el artículo 160 del Código del Trabajo, que justifica el despido disciplinario. ¿Bien? Pero también el hecho que esté en el 160 abre la pregunta. ¿El acoso sexual es un acto grave? Y fuera de eso, ¿no es acoso sexual? O bien deberíamos entender que hay acosos sexuales más graves que pueden ser sancionados con el despido y otros que sean conductas menos graves y que estén correctamente sancionadas con una multa, una amonestación. Y eso es muy, muy debatido en general. Yo consulté, porque en estos mismos cursos me ha tocado que hay fiscalizadores de la Inspección del Trabajo que me han dicho que la dirección sí tiene criterios de gravedad y que de partida el acoso sexual de un jefe se considera grave. Ese es un elemento para darle gravedad a la cosa. Y otro puede ser la reiteración. Y si ustedes lo piensan, esos elementos no están en la ley, es una aplicación de la dirección. Entonces yo hice la consulta de si ellos manejaban criterios de gravedad y si era así, que me dijeran cuáles eran los elementos con los que ellos le daban gravedad a los casos, y me dijeron, me copiaron todo el código, las normas del código, y me dijeron que eso no estaba en la ley. O sea, que no había elementos de gravedad. Pero me dijeron, el empleador el empleador en el reglamento interno puede establecer otras sanciones, porque sancionarlo en el reglamento interno y señalar cuáles son entonces las sanciones dentro de las que la ley autoriza podrían ser sancionados un acto de acoso sexual. Entonces, yo ahí volví con mi pregunta y le dije, bueno, entonces, ¿ustedes considerarían correctamente sancionado un caso calificado de acoso sexual sancionado con una sanción distinta al despido? Y no me lo contestaron. O sea, porque, claro, ese es el punto. El empleador podría entonces decir, hubo acoso sexual y yo esta vez voy a amonestar, porque el acoso sexual, supongamos que la conducta fue llevarle regalos a la trabajadora, habiendo ella manifestado que no quería recibir regalos. Y ahí es donde a mí me gustaría que ustedes opinaran, porque yo tengo una opinión con respecto a esto, pero que muchas veces no es compartida, entonces me gustaría escucharlas, porque aquí lo que tiene complicado es que caemos en eso que es tan delicado, que es la idea del micromachismo, como decía el ministro, como que hay conductas que no importan tanto, y hay una fuerte corriente en el feminismo que dice que todas esas conductas tienen que ser erradicadas, y que esa es parte de la, digamos, de la reivindicación que se está haciendo. Y lo otro que siempre está en juego es lo veladas que son estas conductas, porque efectivamente hay ciertas conductas que descritas podrían parecer muy inofensivas, pero en el contexto y también por el elemento de la reiteración, van mellando a la víctima y son acosos, son invasiones. Entonces, no es tan fácil hacerse un criterio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nada? Bueno, entonces voy a decir lo que yo pienso, que es que yo creo que sí hay acosos sexuales más graves y menos graves, y que como todos los casos y de derechos fundamentales, los hechos son claves. O sea, no puede decirse de antemano que un caso sea grave y que otro no sea grave, porque como ocurre contextualmente es lo que va a darle gravedad o no a determinados hechos denunciados.
pero puede ser que haya conductas que no, o sea, para mí, efectivamente, un acoso sexual en que si hay una invasión física, por ejemplo, es más grave que este acoso del que le lleva una flor a alguien que ya dijo que no quería que le llevaran. O sea, a mí me cuesta pensar que no haya una diferencia entre distintas situaciones en la vida real, y que entonces sí tendría sentido que el empleador pudiera primero amonestar y después ir escalando, y por ejemplo un acto que en principio se acreditara que no fue tan invasivo, si se sigue produciendo después pudiera incluso llegar al despido. Pero si no, se produce este otro efecto, que es que si todo es grave, ahí también el derecho pierde un poco de racionalidad. O sea, si todo es igual de grave, entonces como que ahí ya hay otras cosas que se pueden empezar a criticar con respecto a estas políticas. No sé qué opinan ustedes. Y también eso significa, o sea, y hay que desmitificar algunas cosas, porque hay personas que dicen, es que ahora todo, o sea, porque eso levanta la crítica de que todo es un problema, que ya no se sabe ni cómo hablarle, y esas son puras caricaturas, porque no hay caso, yo no he encontrado nunca una sentencia que haya avalado una cosa muy muy superficial, porque lo que va a decir es que no es acoso sexual si el tema de la gravedad está implícito en las causales de despido del 160. Esta es una discusión bien grande en el tema del acoso sexual. Y fíjense que es una discusión que se viene dando como desde los años 60, 70, en que hay dos tradiciones que están peleadas hasta el día de hoy. Una es que es más bien europea, fundamentalmente defendida en Francia, que dice, y esto es otra cuestión jurídica, que es qué es lo que queremos proteger. Cuando nosotros sancionamos el acoso sexual, ¿qué es lo que queremos proteger? Y los franceses dicen la libertad sexual, que esa mujer no viva cosas fuera de lo que ella quiere, y que no pierda el control de su vida sexual. Y en cambio, las estadounidenses, las feministas estadounidenses son mucho más, o sea, más bien, lo que ellas dicen, y por eso se politiza mucho más, y por eso tiene mucha visibilidad, es que detrás de todas estas conductas lo que hay es un sistema que discrimina a la mujer. Acá ven siempre un problema de discriminación. Y entonces, esos actos que nosotros podemos calificar de menos graves, también son relevantes porque manifiestan discriminación contra la mujer. ¿Qué contestan del otro lado? Dicen, no es raro que en Estados Unidos los estudios digan que 2 de cada 3 mujeres dicen haber sido víctimas de acoso sexual, porque si a todo eso le vayan a llamar acoso sexual, es obvio que alguna cosa han vivido. En cambio, para nosotros, solo tiene que ver con las agresiones que afectan esta libertad sexual. ¿Y qué es lo que se enfrenta entonces? Que desde el punto de vista y sobre todo de Estados Unidos, el transformarlo en un problema mucho más político y que se traslada al sistema, que es, vivimos en un sistema que discrimina a la mujer y esta es una manifestación más. Y del otro lado dicen, nosotros no creemos que la mujer siempre sea discriminada y lo que queremos defender es su libertad sexual. ¿Por qué les digo que esto es un debate completamente vigente? No sé si escucharon una polémica que hubo entre el movimiento Me Too y unas intelectuales francesas, la Catherine Deneuve, otras escritoras, que escribieron en contra del Me Too y decían, ustedes son unas conservadoras y están instalando una moralización excesiva y ponen a las mujeres como que fueran unas permanentes víctimas, nosotras ya vivimos los años 60, somos personas que tenemos libertad sexual. Esta discusión está muy vigente. Y del otro lado, bueno, esta es la idea de reconocer que este es un sistema que discrimina y que no es un problema privado, porque también entonces dicen, no, esto si yo lo transformo simplemente en un problema de libertad sexual, nuevamente estoy como hablando de la intimidad, victimizo en otro sentido.
que es como que aquí hay un problema vinculado al derecho a la intimidad, al honor, a la honra de la mujer, y no, lo que acá hay es un problema político. Ya, eso para que vean que hay varias cosas que como para que uno le puede, digamos, dar vueltas y ver por dónde entiende el problema. Y les quiero plantear un caso real que en principio podría hacernos pensar que por lo menos, o sea, que la tesis de la libertad sexual y que no es siempre un problema de discriminación, tiene una ventaja que es que nos permite cubrir todos los casos. Porque no todos los casos de acoso sexual afectan a las mujeres, afectan a hombres y a distintas orientaciones sexuales. O sea, no es un problema solo ni de hombres contra mujeres, ni de heterosexuales, pero la mayoría de los casos es que afectan más mujeres. Eso también es un dato de la causa. Bueno, ¿cuál es el caso? Se trata de un caso que conoció el juzgado de letras de Temuco, en que eran trabajadores de un servicio de transporte, trabajaban en unas bodegas y tenían que distribuir cajas. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es como lo que vemos ahora todo el tiempo. Y era un espacio donde trabajaban solo hombres, y se acreditó en el proceso que tenían muchas bromas sexualizadas entre ellos. Se pegaban agarrones, se molestaban, y llegó un trabajador que no compartía esto que en el juicio los testigos declararon que eran bromas típicas de hombre. Decían, este es el típico humor de hombre, que es un ambiente de hombre. Entonces, el ataque, porque además este trabajador que empezó a reclamar, que no quería este trato, el último acto de acoso fue sacarle una fotografía en las duchas, desnudo, y que la hicieron circular entre los compañeros. Y el empleador despidió al que había sacado la foto. Y este reclamó, ¿y qué piensan ustedes que planteó en el tribunal? Cuando dijo, a mí no me pueden haber despedido por acoso sexual. Que no había requerimiento sexual, que no era grave. Lo que dijo primero era que cómo él iba a acosar sexualmente a otro hombre si él era heterosexual y estaba casado y tenía hijos. Entonces que era imposible que lo hubiera acosado sexual, porque la idea era el interés sexual, eso es lo que veía. Por eso les decía, acá las intencionalidades no son relevantes, pero indiscutiblemente, y la sentenciadora fue muy clara en decir, aquí hubo una transgresión sexual, una invasión a la intimidad del trabajador que no puedo sino calificarla de acoso sexual. Sacando esta idea tan básica del interés, como que tengo que demostrar que había interés sexual en el otro. Y por qué la sentencia es muy buena, la magistrada dijo, y acá de las propias declaraciones de los trabajadores lo que vemos es un ambiente definido de hombres, de humor de hombres, que eran las típicas bromas de hombres, y lo que ocurrió es que llegó este trabajador, que es un hombre del campo, reservado, que lo vieron distintos, que no tenía redes sociales acá, y lo empezaron a perseguir, y como se resistió y se manifestó distinto, lo vieron distinto a la idea del hombre que ellos manejaban. O sea, dijeron que lo vieron como un débil. Y eso es interesante porque por eso les decía que en el acoso sexual hay ejercicio del poder de uno respecto de otro, la visión de alguien, de otro que es más débil, que puede estar ahí para nuestra persecución. Y entonces, esto que podría ser como una excepción a la regla y que yo les podría decir, ven que esto no es siempre un problema de discriminación contra la mujer, ¿será tan así? O más bien, este caso es un caso muy que no se da tanto, pero que responde a los géneros, a los estereotipos de género también, que es ¿qué es lo que es un hombre?
cuál es la conducta de un hombre, qué es lo que deberíamos entender por masculino, y que alguien que escapa de eso, entonces es víctima del acoso. Para algunos lo que había acá, y que la sentenciadora lo hizo muy bien, fue decir, esto es un acoso sexual, pero que tiene de trasfondo estereotipos de género, porque cuando lo vieron como un hombre que escapaba a su idea de lo que es un hombre, lo persiguieron. Y aquí, entonces, hay otra cosa que me interesaría que alcanzáramos a comentar, que es salir de la idea del requerimiento sexual es relevante, porque hay muchas conductas de connotación sexual en las que puede no haber ningún interés ni solicitud de sexo respecto de otro, pero que son invasiones que tienen que ver con el ámbito de la sexualidad. Un caso, por ejemplo, es el de es muy parecido al anterior, pero que lo vivió una trabajadora, en que le sacaron fotos, ella agachándose, era una azafata, agachándose a recoger algo, entonces le sacaron una fotografía de su trasero, le hicieron circular en forma de burla. Se estaban burlando de ella, claramente no era una cuestión ni porque la encontraran atractiva ni nada. Y ese caso, si yo leo el artículo 2 y estoy buscando un requerimiento sexual, ¿puedo tener un problema con esa expresión? Sí, porque no hay requerimiento sexual en el entendido de la solicitud de favor sexual. ¿Y por qué entonces las definiciones de los últimos años, la definición de la directiva europea, de las legislaciones que se han ido renovando, han cambiado la definición y ahora dicen el acoso sexual es una conducta de connotación sexual? Y esa conducta de connotación sexual produce un resultado, que es la generación de un ambiente humillante, de menoscabo, denigrante para quien lo recibe. Y es más simple. Porque en el fondo, y esto tiene mucho que ver con la lógica también de los derechos fundamentales que buscan determinar si se produjo el resultado, que el resultado es la restricción indebida del derecho, hay interpretaciones más antiguas, también en este tipo de definiciones buscaban que yo acreditara que había vivido un ambiente humillante, denigrante. Y esa es una interpretación que va muy contra de las teorías feministas o de la teoría de la perspectiva de género, porque si yo lo interpreto así, podría estar buscando elementos en el proceso que me muestren como una víctima, y esto se llama la víctima ideal, que es la idea, y que es una idea muy machista también, de cómo tiene que haberlo vivido una mujer esto. Les voy a poner un ejemplo para ver si lo explico más claro. En una investigación dentro de una universidad se descartó el acoso sexual por esto, porque se dijo, la estudiante nunca dejó de faltar a clase. Ese es un claro elemento de andar buscando una víctima ideal en el sentido de la víctima que yo me imagino, de acuerdo a mis prejuicios, que si una mujer fue víctima de acoso sexual, tiene que haber bajado 20 kilos, haber tirado una licencia psiquiátrica, tiene que me tiene que demostrar que sufrió. Y eso es un error también. Eso puede ser relevante a la hora de las indemnizaciones, del daño moral, pero eso no tiene nada que ver con el análisis de las condiciones de trabajo de quien es víctima de acoso sexual. Porque yo puedo ser una persona con herramientas personales propias que hagan que yo no me deprima, que no tire licencia médica, que no me vieron llorando, y no por eso, o eso no condiciona que yo pueda reclamar que no me acosan sexualmente en el trabajo. Por eso es que el análisis es de conductas exteriorizadas, o de acuerdo a ciertos parámetros, pero ni la intención de quien agrede, ni la psicología de la víctima son relevantes en este punto. Y eso es algo, y ustedes quizás lo han visto en otros espacios, que es cuando incluso los jueces después ya tienen un poco de ojo clínico, que es la idea de la víctima. Pero es una cuestión que
que traspasan muchos casos incluso de connotación pública. Piensen ustedes en el caso de La Manada. ¿Qué andaba buscando ese juez penal? Cuando dice, yo nunca vi que ella se defendiera, él estaba buscando, de acuerdo a sus prejuicios, cómo una mujer debería reaccionar ante una agresión sexual. Entonces, acá siempre se hace una crítica un poco en estos temas que dicen, esto se transforma en una especie como de psicologización del derecho, porque entonces hablamos mucho de cuestiones que no tienen que ver con interpretación jurídica o crear formas de argumentación jurídica feministas, sino que es como seguir hablando como desde la sociología, la psicología. Pero lo que pasa es que esta es una etapa en que primero se tiene que hacer como denuncia o señalar que este tipo de elementos que sí son de la psicología de las personas condicionan las interpretaciones de los juicios. Porque efectivamente todas las personas tenemos prejuicios, esa es una forma en que funcionamos, todos tenemos experiencias acumuladas que hacen que concluyamos cosas porque la cabeza no funciona así. Pero también sabemos que en los juicios, y esto yo siempre se lo pregunto a los jueces, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es la operación de decidir cómo se va a resolver un juicio? Y normalmente dicen, es que no es una cosa en que, bueno, yo primero vi los hechos, después busqué en el derecho, o al revés, yo primero revisé las normas, después revisé los hechos, sino que el juicio es un continuo en que quien debe juzgar se va haciendo una idea del caso, una idea de justicia. Y también desde el punto de vista de la psicología, los seres humanos, cuando ya nos hacemos una idea de lo que ocurrió y de lo correcto, vamos a buscar en ese proceso lo que nos ayude a respaldar nuestro punto de vista. Entonces yo voy a ir a los hechos y voy a ir al derecho buscando algo que sostenga la idea de justicia que yo me hice. Entonces, si yo como sentenciador estoy buscando a una determinada víctima o elementos de este tipo, yo me las voy a arreglar o voy a hacer lo posible por llegar a esa conclusión y demostrarla. También es cierto, y ahí viene la parte que también es interesante y que se tiene que construir, que el derecho justamente existe para evitar que esto sea pura subjetividad y que entonces nos establece normas de interpretación, nos establece cargas de la prueba. El derecho existe para tratar de objetivizar lo que es muy subjetivo. Pero sí es relevante saberlo, o sea, saber que en muchos casos nuestros condicionamientos culturales definen o pesan mucho más a la hora de que se decida un caso. Y esto, bueno, forma parte de cuando se hacen cursos de género, es inevitable conversar de este tipo de cosas. Ahora, lo que parece quizá muy poco aterrizado o concreto, vamos a ver que influye mucho. Por ejemplo, les voy a plantear otro caso que se resolvió en el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, en que se trataba de una trabajadora que denunció acoso sexual y ella trabajaba en un café con piernas. Y en los hechos denunciados había acoso sexual de todo tipo, o sea, acoso, solicitud de favor sexual, insinuaciones, agresiones físicas. Y el magistrado Flores hizo una sentencia muy, muy pedagógica porque le representa a la Inspección del Trabajo que cómo es posible que haya concluido en su informe que no había habido acoso sexual si es que había constatado ciertas cosas. Entonces, el magistrado dice, tenía las declaraciones concordantes de dos trabajadoras, que si bien son hermanas, la reforma procesal laboral eliminó las tachas precisamente para que las pruebas se valoraran de manera sustancial y no
o sea, descartando pruebas anticipadamente. Y aquí usted lo que tenía era la declaración de 2 trabajadoras completamente concordantes entre sí y armónicas con el resto de las pruebas, a las que no les dio ningún valor. Pero incluso más que eso, es cómo es posible que usted haya llegado a la conclusión de que no hubo acoso sexual si en su informe de fiscalización constató y registró que el lugar donde las trabajadoras se cambiaban de ropa era un espacio vidriado desde el cual podían ser espiadas desde afuera. Si usted constató eso, ¿cómo llegó a la conclusión que no había acoso sexual en este lugar de trabajo? Entonces deja en el aire la duda, pero ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué le pasó a ese fiscalizador? Estaba perjuiciado. Claro, Yo pienso que estaba perjuiciado. porque era un café con piernas. Entonces dijo, ¿qué reclaman estas? Sí, o sea, y eso, fíjense que lo que habrá significado para esa trabajadora con un informe en contra de la inspección del trabajo, plantear su juicio, o sea, ir a tribunales con un informe en contra, pero que afortunadamente consiguió una sentencia favorable. Pero ahí, y eso es una cosa que también se representa mucho en estas materias, porque entonces estas capacitaciones se están haciendo a todo nivel en el Poder Judicial, y ojalá para todo tipo de operadores jurídicos, porque incluso quienes fiscalizan son las personas que primero tienen contacto con la prueba. Entonces si van con esa mentalidad, contaminan eventuales pruebas, perjudican derechos de acceso a la justicia, y claro, por eso es que un poco vuelvo atrás, este camino que parece como largo de ir explicando por qué se va haciendo cada cosa, o cuánto nos determinan los prejuicios culturales. Sí, yo les voy a pasar los roles. No es una cuestión poco importante, sino que es bien importante. Fíjense que hay otro caso también, creo que este era de Temuco, en que la sentenciadora, este sí fue un caso que le llevó la inspección del trabajo de manera bien decidida, y la sentencia lo que destacaba, o sea, la magistrada se dio un tiempo para reflexionar cómo era posible que en un caso de acoso sexual tan grave como el que se había acreditado, los compañeros de trabajo y las compañeras de trabajo no solo no apoyaron a la trabajadora, sino que estuvieron dispuestas a ir al juicio a declarar cosas que después se acreditó que eran falsas. Entonces, y el caso de qué se trataba era un acoso sexual muy grave contra una mujer con un avanzado estado de embarazo. Por eso es que era bien chocante, porque uno no piensa que a una mujer embarazada, muy embarazada, la vayan a acosar sexualmente, y menos que eso no vaya a generar solidaridad. Y la magistrada lo que dijo, o sea, aparte de declarar esto, es decir, sorprende que los compañeros e incluso las compañeras hayan estado dispuestos a venir al juicio y declarar cosas que se demostraron falsas, como por ejemplo que el lugar donde se produjo el acoso era un espacio que se podía ver desde afuera, que no había separación desde la oficina en que se produjo el acoso sexual y que había siempre visibilidad hacia afuera, cosa que se demostró que era falsa, porque se demostró que esa oficina, que era de los 3 jefes que trabajaban ahí, solo ellos manejaban una llave, y cada vez que se entraba era un lugar al que se le echaba llave, y donde se habían encerrado con la trabajadora. Y la explicación que tuvo esto, nuevamente prejuicio, es que se trataba de una mujer que tenía 3 hijos de padres diferentes. Y entonces, en ese ambiente de trabajo existía la idea, salvo una compañera que apoyó a la trabajadora para que hiciera su denuncia, que en el fondo estas cosas a ella le gustaban. ¿Y qué plantea la perspectiva feminista en estos casos? Hacer el ejercicio del cambio de roles. Decir, ¿qué pasaría si yo en esta historia, en vez de poner a una trabajadora, pongo a un trabajador? ¿El caso existiría? Y la respuesta es no.
porque no existe que a un hombre lo vayan a agredir por ser padre de 3 hijos con madres diferentes. El caso no se da al revés. Y eso, ese es, por ejemplo, un tipo de razonamiento que la perspectiva de género plantea para resolver casos. Es decir, esto podría haberle ocurrido a un hombre, y en muchos casos la respuesta es no, porque no vivimos los mismos estereotipos hombres que mujeres. Otro caso que fue conocido, que salió bastante en la prensa por las características de unos WhatsApp que se publicaron, es el caso del Hospital del Profesor. No sé si lo han escuchado nombrar, pero esto fue hace como 2 años, en que la historia es que una médico que postula un trabajo en el Hospital del Profesor denuncia que desde que postuló ese trabajo había sido víctima de acoso sexual por parte de quien era su jefe, que era un médico, que en la entrevista de trabajo le preguntó cosas de como si ella tenía pareja. Se fijan que son cosas que uno puede decir, le preguntó si tenía pareja, bueno, que si la pareja era celosa, que aquí es donde se vuelve difícil la idea de la gravedad, porque las insinuaciones, o sea, hay que interpretarlas contextualmente, y que si bien a ella le habían parecido inadecuado, logró quedarse con el trabajo, y además esta trabajadora tenía una característica que era una mujer muy bonita, muy, muy, muy bonita, que incluso había sido modelo, y entonces a partir de ese momento fue acosada por su jefatura, y en los hechos se acreditó, porque uno leyendo la sentencia se da cuenta que es verdad que por un periodo fue la favorita del jefe y que le daban los mejores turnos, pero también, y esto por eso les hablaba de las redes sociales, ella tenía WhatsApp que le enviaba a su jefe en que le decía, bueno, si tienes problema para cambiarte ropa en el turno, yo te puedo ayudar. Si en la noche, en la comida de los colegas, no tienes dónde sentarte, siéntate en mis piernas. Entonces, era un acoso sexual muy acreditado con prueba directa, porque los WhatsApp acreditaban el hecho principal, pero había un segundo grupo de WhatsApp que eran los médicos del hospital, y los médicos del hospital más esta profesional, en que ella era la única mujer que accedía a ese grupo, y ella aportó en el juicio conversaciones en que se demostraba que los médicos hablaban muy mal de sus compañeras de trabajo, de sus colegas, no solo haciendo alusiones a su físico, que si era vieja, que si era fea, pero además que eran incompetentes. Había una visión muy devaluada de las colegas. Y entonces, porque esta sentencia se destaca mucho, porque el magistrado nuevamente Álvaro Flores plantea lo siguiente: ¿en qué momento este empleador no se dio cuenta que la trabajadora nunca le contestaba estas comunicaciones, que ella nunca le contestó ninguna insinuación, que ella nunca habló en el WhatsApp de los médicos? Entonces, por ejemplo, para el análisis del no consentimiento, él dice, el silencio es no consentimiento. O sea, si yo nunca tuve una manifestación de aceptación, y esta sentencia se posiciona en las que consideran que el acoso sexual siempre es una discriminación contra la mujer, porque el sistema es un sistema discriminatorio, una de cuyas manifestaciones es el acoso sexual en el trabajo. Pero además, bueno, pero la historia sigue, porque esta sentencia tiene de todo. Resulta que la trabajadora contrae ¿cómo se llama? El acuerdo de unión civil con su pareja. Ella era lesbiana y publica una foto en Facebook. Entonces se acreditó que el empleador toma conocimiento de que ella era lesbiana, y a partir de ese momento lo que ocurrió es, por lo menos, acoso laboral. De ahí empezó la persecución, en que nunca más le cambió la asignación de turno, la empezó a perjudicar con distintas condiciones laborales, y entonces uno podría decir acá lo que hubo después fue acoso laboral.
pero uno podría incluso calificarlo de otra manera, que es una figura importante en estas materias que no existe en Chile, que es el llamado acoso sexista. Y el acoso sexista es un trato perjudicial y es un trato que escapa a lo debido, digamos, no se necesita que yo pueda compararlo con otros, sino que yo tengo que hacer también un análisis de lo que es el trato debido, el trato digno entre un trabajador y un empleador o entre los compañeros de trabajo, pero el caso se vuelve difícil porque para que sea acoso sexista te pide que tú demuestres que esto te está pasando por tu sexo, por género, por orientación sexual. En eso se vuelve ahí los abogados siempre dicen, ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil eso, entonces mejor acoso laboral nomás. Pero la figura es relevante porque en el fondo también nos va mostrando que existen distintos problemas que tienen que ver con el hecho de ser mujer o el hecho de pertenecer a una minoría sexual, y entonces en ese sentido es importante tratar de encuadrar los casos correctamente. Y después, y el último acto, digamos, o sea, este maltrato, su último acto fue que la despidieran. Y entonces, el hospital, también es interesante esta sentencia porque el hospital se defendió. ¿Y qué planteó el médico denunciado? Dijo, no es verosímil que esta mujer diga que fue acosada desde la entrevista de trabajo porque ella es una mujer con una calificación profesional alta, de una profesión muy requerida en el mercado de trabajo. Así que si ella se sintió tan incómoda, es muy poco creíble que haya decidido seguir ahí. ¿Qué piensan de esa defensa? Que no parece pertinente al tema de fondo planteado en la demanda. Claro, No, eso. Es que, por ejemplo, a mí me ha pasado en otras clases que hay mujeres que me dicen, bueno, ¿y ella por qué no reclamó cuando le estaban asignando los turnos buenos? O sea, ¿por qué reclama solo cuando la estaban tratando mal? Y eso también demuestra que tenemos prejuicios, porque si yo acepto el argumento del hospital en que digo, claro, porque ¿cómo ella iba a aguantar el acoso si ella podría trabajar en cualquier otro hospital? No se iba a quedar sin trabajo. Pero ahí estamos validando un ejercicio incorrecto de quién tiene poder. Si el juicio no es contra ella, es contra el médico, que era el que tenía el poder de elegir al trabajador, que pensaba que con ese poder podía conseguir cosas de su trabajadora. ¿Y por qué yo voy a pedir, si ella es una profesional a la que le pareció que un cargo en el hospital del profesor era atractivo para ella, que ella renuncie al cargo que quería? ¿Por qué? ¿Por una idea de moral? Entonces esas son cuestiones en las que uno tiene que darle vueltas cuando enfrenta estos casos, porque la defensa del hospital iba por ese lado, a decir, y si esto es tan así, ¿por qué lo aceptó? Y por qué, y entonces, ¿por qué cuando ella tenía los mejores turnos no se sentía maltratada? Y en realidad entonces estamos invirtiendo el foco, porque el foco es, tú que eres el empleador, tú que eres el garante de las condiciones de higiene y seguridad, del respeto a los derechos fundamentales en tu lugar de trabajo, yo estoy juzgando cómo tú ejerces el poder. Y en eso, entonces, bueno, me interesaba por lo menos, porque ya estamos llegando al final, que viéramos que el acoso sexual ha vivido una evolución en cuanto a cómo lo comprendemos, que el acoso sexual no es solo un requerimiento sexual, son conductas de connotación sexual, pero que también hay muchos problemas que no tienen connotación sexual y que están cubiertas por otro tipo de figuras en otros países, como, por ejemplo, esto que les mencionaba, que es el maltrato vinculado al sexo, género u orientación sexual, en que si bien la conducta no tiene el elemento sexual, ese maltrato se produce por el hecho de que tú eres mujer, por ejemplo. Por eso es que queda muy cerquita del acoso laboral. En Chile podría canalizarse a través de la discriminación, o sea, decir, yo estoy recibiendo un trato perjudicial debido a uno de los criterios sospechosos, que puede ser sexo, género, orientación, identidad sexual. ¿Preguntas, dudas, comentarios?
¿Nada? ¿No? ¿Críticas? Bueno, yo les voy a mandar los roles de las sentencias que comenté y bueno, y no sé cuándo nos vemos, son nuestras últimas 2 sesiones, pero que vamos a ir a otro tema totalmente distinto que es derecho sindical. No, solo un comentario machista para que sea ad hoc, ¿no? ¿Ya? No, Bien, no, es pues. espectacular la pasión con el que presenta los temas, ¿no? Ay, muchas gracias. Y la convicción y cómo lo expone, fantástico. Solo eso, ¿no? Muchas gracias, no, está bien, eso es algo positivo para uno cuando hace clase. Yo también quería comentar lo mismo. De hecho, la clase del martes quedé como pensando y hasta ahora todavía sigo pensando. Pero eso. Quizá a lo mejor cuando usted preguntaba comentarios, yo creo que la mayoría les pasaba que quedábamos como pensando, tiene razón, a lo mejor eso. Sí, la gracia que tiene es que todos sabemos, o sea, hemos tenido experiencia, entonces empezamos a ver, y que es la gracia, poder examinar cómo actuamos nosotros mismos. Bueno, este tema, hay muchas más cosas que se podrían hablar, pero ya yo siento que es muy bueno haber podido dedicarle 2 sesiones dentro del programa. Así que también muchas gracias a los que organizaron y diseñaron el programa. Ya, pues que tengan una buena tarde y nos vemos en unas semanitas más. Gracias, profesora, a usted también. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao, Chao, chao. gracias.